días, querida iglesia. Espero que estéis bien, que estéis bendecidos. Y bueno, nada, el día de hoy estaba durante la semana. Yo ya sabía que me tocaba predicar, ya sabía que tenía que buscar una palabra, que buscar que compartir. Y durante toda la semana estaba acordándome de que a mí de pequeño siempre cuando iba a la iglesia me encantaba ir a la escuelita dominical, porque siempre nos contaban las historias, ¿no? Siempre nos contaban esas maravillosas historias de David, de Moisés, de Salomón, de Daniel. Y a lo largo de la semana venía pensando, me gustaría contar una historia, porque tenía una historia pendiente, que es una historia que me encanta mucho. ¿Y a cuántos les gustan las historias? A todos, ¿no? Nos encanta que siempre tengamos historias que contar, porque se nos hace un poco más ameno la palabra. Y ¿sabían que esto es una curiosidad? ¿Y os habéis dado cuenta que Dios es el mejor creador de las historias? ¿Y el mejor creador de los milagros? Y lo mejor de todas las historias que están en la Biblia es que son de verdad. Son historias que si buscamos en nuestra actualidad encontramos muchas pruebas de que realmente existieron. Y la historia que quiero contaros hoy es una historia de un hombre que fue escogido para llevar a cabo un milagro que su pueblo necesitaba en ese momento. La historia comienza unos años después. Después de que Israel es liberada del pueblo de Egipto. Nos acordamos que Israel se libera de Egipto, vaga durante muchos años por el desierto y que posteriormente llega a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Después, cuando llega a la tierra, dice la palabra que tuvo 40 años en que vivieron en paz. Estuvieron todo paz y tranquilidad, todo era correcto, todo era tranquilo. Pero dice que posteriormente Israel empezó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Dice que empezaron a tener malas prácticas, que empezaron a idolatrar dioses ajenos, que empezaron a hacer todo aquello que a Dios no le gusta. Y dice la palabra que Dios los castigó durante 7 años. Dice que tal era el castigo en esos 7 años que automáticamente ellos creaban refugio y escondites en las montañas. Era tal la tiranía de los madianitas, que eran sus opresores, que cada vez que ellos sembraban algo, esas siembras se venían y se las robaban. Les robaban todo lo que tenía y no dejaban nada con vida. Mataban ovejas, mataban sus vacas, y que era una gran cantidad de personas las que iba a conquistar esta tierra de Israel, la tierra prometida que siempre hemos conocido, de que era tal la cantidad que parecía una plaga de langostas, dice la palabra. Y fue tanto el sufrimiento que tuvieron el pueblo de Israel que volvieron a suplicar a Dios 7 años después. Israel, os iré contando un poco la historia y me gustaría ir parándome unos momentos para comentaros un poco mejor. Y es que Israel tenía un problema si nos damos cuenta. Y es que siempre que pasaba mucho tiempo después de que Dios hacía un milagro, las nuevas generaciones se olvidaban de los milagros que Dios hacía. Siempre se terminaban olvidando y volvían a las malas prácticas. Y si nos damos cuenta, en esta pequeña reflexión, en esta pequeña parte de la historia, nos preguntaremos ¿por qué permitía Dios estas cosas? Y es que a veces Dios permite que pasemos situaciones difíciles en la vida para que podamos clamar a Él y Él así poder tener una oportunidad de demostrar el poder de Él en nosotros, para poder glorificarse. Porque si el pueblo de Israel no pedía de nuevo ayuda a Dios, Él no podía glorificarse. Dios no podía actuar sobre una persona que no quiere ser sanada. Esto es como un médico. Tú vas al hospital y el médico no te va a empezar a dar todo lo que él sabe. Él necesitaba saber que tú le dijeses por qué estás mal, qué necesitas. Y dice que cuando, volviendo a la historia, el pueblo clama y pide ayuda. Y dice que posteriormente Dios les envió un profeta. Y este profeta lo que le dice al pueblo de Israel es: ¿os acordáis de todo lo que Dios hizo sacándonos de Egipto? ¿Os acordáis de que Dios también os dio la tierra prometida? Dice, pero sin embargo, aún así decidisteis idolatrar a los dioses ajenos, que fue la única cosa que Dios les prohibió al llegar a la tierra de Canaán. La única. No idolatréis a los dioses de los amorreos, que son los que estaban en este lugar. Y sin embargo, el pueblo lo hizo, con el paso del tiempo. Posteriormente nos pasamos a otra parte de la historia, y la historia nos lleva hasta Ofra. Ofra es una aldea que se encuentra debajo de un valle, que se encuentra rodeado por varios pueblos a su alrededor. Esta pequeña aldea era conocida porque ellos idolatraban a todos los dioses cercanos de las aldeas cercanas. Ellos adoraban a Baal, a Aserá, era uno de los dioses que más adoraban ellos.
Y en Ofra se encuentra nuestro personaje de la historia, que más de algunos ya lo sabréis. Ahí encontramos a Gedeón. Pero ¿quién es Gedeón? Gedeón dice, no sabemos nada de Gedeón. Literalmente la biografía de Gedeón solo la encontramos en Primera de Jueces 6 al 8, que es lo que estamos leyendo ahora, la historia que os estoy contando. Y solo sabemos que Gedeón es hijo de Joás, una familia pobre. Y Gedeón es una persona que en este momento de la historia se encuentra trillando trigo. Se lo está escondiendo para que los madianitas no vengan y se lo vuelvan a robar. Y una particularidad, una cosa muy interesante del trigo es que el trigo no se puede cultivar en las cuevas, no se puede cultivar en lugares oscuros. El trigo se cultiva en los campos a la vista de todos, porque es el mismo campo el que se encarga de limpiar todas las impurezas y todas las malezas. ¿Qué nos da a entender esto? Que Gedeón era una persona que tenía miedo, como el resto del pueblo, que sabía de que si cosechaba algo, dentro de pocos días vendrían a robárselo nuevamente. Y en este momento es cuando empieza la historia. Y es que dice que se le aparece el ángel del Señor a Gedeón bajo un árbol de su casa. Y me llama mucho la atención porque la palabra dice el ángel de Dios. ¿Y qué es el ángel de Dios? El ángel de Dios, estuve investigando porque me llama mucho la atención, y dice que en este momento era Dios mismo el que bajó a la tierra y tuvo una representación física delante de Gedeón para hablarle y decirle la promesa que Dios tenía para Gedeón. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Gedeón en ese momento? Sus palabras fueron: guerrero valiente, la voluntad de Dios está contigo. Parece que Dios no... Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero parece que Dios no ve la realidad de las cosas. Hemos dicho que justamente Gedeón hace un momento es una persona con miedo, es una persona que está escondiendo el trigo. Entonces, ¿por qué Dios le llama guerrero valiente? Si Gedeón es literalmente el hijo menor de toda la familia, de una familia pobre. Y es que Dios tiene una cosa maravillosa, y es que Dios no ve la realidad de los hombres. Dios realmente te llama por lo que tú eres y no por lo que estás aparentando en ese momento. Y esto es maravilloso porque esta palabra hace que Dios te saque del miedo y de lo que el enemigo te hace creer que tú eres. Porque siempre que tú leas la palabra, que tú escuches una prédica, dirás, siempre escuchamos de esforzado y valiente, siempre escuchamos las mismas palabras, ¿no? Tendrás riquezas, tendrás tal, y a veces no nos lo creemos, porque estamos tan cegados en lo que el mundo nos muestra que por lo que realmente Dios nos está llamando. Y dice que la palabra, después de esto, Gedeón, como un ser humano normal, porque Gedeón podríamos ser tú y yo en este momento, Gedeón le contesta: ¿cómo que Dios está conmigo? Si el pueblo de Israel, que es tu tierra prometida, está sufriendo y está padeciendo, ¿por qué has permitido eso? Sí, es verdad, Dios nos ha abandonado. Que lo que le contesta a Gedeón, sin saber que estaba hablando directamente con Dios en ese momento, que no estaba hablando con un ángel cualquiera como un mensajero. Y en ese momento Dios le responde: coge esa valentía y ve adelante, porque yo iré contigo. Es lo que le comenta Gedeón. Y Gedeón por segunda vez vuelve a replicar: ¿pero por qué yo? Si yo soy literalmente el más joven, si mi tribu es la menos poderosa, ¿cómo puedo ir a una guerra si no tenemos nada? No podemos hacer nada. Y Dios le vuelve a responder. Y en este momento me encanta porque Dios dice la palabra que Dios encara a Gedeón. Y la palabra encarar es de que Gedeón habla de que Dios ve cara a cara a Gedeón y habla con él. No es como las promesas que nosotros muchas veces encontramos de tendremos riqueza, tendremos vida eterna. No, en este momento Dios habla específicamente con Gedeón, porque cuando Dios habla directamente contigo, va a cumplir tu propósito sobre ti. Porque Dios cumplirá sus promesas si se ha fijado en nosotros. Y nos preguntaremos: a día de hoy yo muchas promesas no las he visto. Y no significa que Dios no se haya fijado en nosotros. Dios se fijó en nosotros desde el primer momento en que envió a su Hijo aquí a la tierra. Desde ese momento, para Dios tú has tomado un valor importante.
Desde ese momento Dios te ha visto y esas promesas se van a cumplir. Simplemente tienes que creerlas, y es como dice la palabra. Y entendiendo en este momento, como podríamos ser tú y yo, nos damos cuenta de que Dios en las historias nunca busca a la persona más preparada. Él simplemente busca a alguien que esté dispuesto a escuchar. Cuando muchas veces nos llaman a predicar, es normal de que no nos sintamos preparados, es normal de que no sepamos qué decir, no sepamos cómo referirnos. Pero es ese tipo de personas que Dios busca, porque no está buscando personas preparadas, solo está buscando personas que realmente quieran llevar la palabra como lo dice Él. Porque solo busca, como dicen, el arbusto más común y corriente para que Él pueda arder. Y después de llevarle la contraria a Dios, seguimos con la historia, dice que Gedeón aún no se creía que estaba hablando o que Dios estaba puesto la voluntad sobre él. Y dice que le dijo en ese momento: si tú eres Dios realmente, déjame que te traiga una ofrenda. Y Dios le dijo: vale, te esperaré aquí en este lugar. Fue por la ofrenda, y la ofrenda Dios se la recibió en ese momento. Gedeón es en este punto de la historia en que se da cuenta que realmente ha visto a Dios y teme por su vida, porque en el Antiguo Testamento, las veces que Dios se aparecía en la historia, la presencia de Dios no podía estar en lugares donde había pecado. Las personas morían automáticamente. En ese momento Gedeón tiene miedo y Dios le vuelve a repetir: no temas, no vas a morir. Entonces Dios le encomienda una nueva tarea y le dice: antes de que continuemos, necesito que destruyas el altar que está cerca de la casa de tu padre, el altar que tu padre ha construido para el dios Baal, y a la vez destruye el altar que está a su lado, el de la diosa Será. Eran dioses paganos de la época. Y eso fue lo que hace Gedeón, pero Gedeón seguía teniendo miedo. Dice que Gedeón esta tarea que Dios le encomendó la realizó por la noche, porque tenía miedo de lo que iba a pasar al día siguiente cuando todo el pueblo se despertase y lo buscaran a él y a su familia. Dice que durante la noche destruye el altar tal cual como Dios le dijo, y en ese mismo lugar Dios le pide que vuelva a construir un nuevo altar. Pero dirás: bueno, podríamos haber utilizado el mismo altar ya que estaba construido, le cambiamos unos símbolos y ya está, no hay más. Sin embargo, nos damos cuenta de que Dios no trabaja en lugares donde hay otros altares levantados. Y esto es una cosa que muchas veces no entendemos, porque a veces estamos esperando promesas en nuestra vida, pero hay veces que tenemos otros altares levantados sin darnos cuenta. Altares como simplemente puede ser idolatría, como puede ser avaricia, como puede ser mentira. Todos esos altares, Dios pide que antes de hacer el milagro que le comienda a Gedeón, dice que los tiene que destruir, porque Él no puede utilizar una vasija rota. ¿Cuántos en la palabra hemos leído que dice que cuando llegamos a Cristo somos una nueva criatura en Dios? Porque Él no puede utilizarnos tal cual estamos cuando venimos del mundo. Necesita transformarnos en una vasija limpia, una vasija nueva. Porque si seguimos como estábamos antes de venir, Dios no puede obrar en nosotros. Y podremos escuchar muchísimas promesas, muchísimas palabras, pero si seguimos en esa misma condición, no vamos a poder ver nada hasta que no la destruyamos. Y dice que esa misma noche, efectivamente, el día siguiente, este pueblo de Ofra busca al padre de Gedeón, busca a Joás. Y ellos llegaron a la conclusión que el único que podía haber destruido sus altares era Gedeón. Entonces le dicen al padre que salga Gedeón de casa, que tiene que morir por lo que ha hecho. Y en ese momento, como os he comentado hace un momento, Joás era el que había levantado ese altar, el altar de Baal y de Aserá. Y lo que dijo fue: no va a salir mi hijo, porque si de verdad Baal es un dios, él tenía que verse defendido de la destrucción de su altar. Y en ese momento, pues eso es una parte de la historia, es de que Gedeón tiene el nombre de Yurobal, que significa en hebreo que Baal se defienda de Gedeón, porque él ha sido quien lo ha atacado. Y posteriormente a este hecho dice de que Gedeón es inundado por el Espíritu de Dios. En este momento Gedeón toca la trompeta en una circunstancia de tiempo, porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa, pero dice que en ese momento él toca la trompeta, guiado por el Espíritu de Dios. Y que
con ese Espíritu de Dios que estaba dentro de Gedeón, todas las tribus cercanas se unieron a él y acamparon en una zona donde estaban cerca del campamento de los madianitas. Si nos damos cuenta, es que cuando el Espíritu de Dios abunda en nuestro cuerpo, es que somos capaces de hacer cosas increíbles. Y no hace falta que os saques muchas más historias de la Biblia. Moisés, cuando cruza el Jordán; Sansón, cada vez que venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, era el que actuaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque si nos recordamos que Gedeón es como nosotros no podemos convencer a nadie de venir a Cristo. Por más que yo te hable, por más que yo predique, por más que yo ore, yo no puedo convencer bajo mi propia carne. Lo que lo hace es el Espíritu. Cuando se le habla a tu espíritu. Y si tú eres capaz de escuchar al Espíritu que está dentro de ti, solo el Espíritu es el único que puede convertiros a vosotros. Por lo tanto, no hace falta que escuches miles de prédicas, porque si no estás dispuesto a escucharlo con tu espíritu, no lo vas a conseguir. Ni aunque prediques, ni aunque hables, porque eso es algo que realmente se siente, como decía la pastora hace un momento. Se siente cuando una persona va acorde con el Espíritu de Dios. Es una cosa que la podemos sentir en esa alegría, en esa forma de actuar, lo podemos notar. Y volviendo a la historia, pasando de este capítulo, viene la parte más interesante. Y es cuando se reúne todo el pueblo, todas las tribus, para esa noche atacar al pueblo de los madianitas, a sus opresores. Y dice la historia de que fue tal el llamado que llegaron más de 22.000 personas, 22.000 hombres que estaban listos para luchar. Pero en ese momento entra una cosa curiosa y que me gustaba cuando la leía, y es que ¿os habéis dado cuenta que las matemáticas de Dios a veces son un poco incomprensibles? A veces no se entienden las matemáticas de Dios, dices, ¿por qué? Porque según la filosofía de Dios nos hemos dado cuenta que a veces para sumar tenemos que empezar a restar. Hay una frase muy bonita, y es que dice de que si queremos ser los que estemos más altos en la iglesia, si queremos servir en los lugares más altos, en alabanza, en predicando, en lo que sea, tenemos que ser los que más bajo tenemos que estar de la escalera para servir a todos los demás. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en la historia, cuando llegan los 22.000 hombres, Dios le dice a Gedeón, son demasiados. Claro, si habíamos dicho de que los madianitas eran tantos que parecían langostas, que eran innumerables sus ejércitos, dice la palabra que en ese campamento de madianitas los camellos eran como la arena al lado del mar. Eran incontables, eran demasiados. Y en ese momento Dios aún le dice a Gedeón, 22.000 me parecen demasiados. Porque no vaya a ser que cuando tengáis la victoria, el propio pueblo de Israel se jacte de sus hechos y digan que fue por sus propias fuerzas. No vaya a ser que en nuestra condición de seres humanos hagamos siempre lo mismo. Creer que somos capaces de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Porque en este caso, Dios podría haber hecho el milagro con 22.000, con uno, con los que sea. Pero Él quería que ellos se dieran cuenta que había sido el mismo Dios, la presencia de Dios, la que los había acompañado y que no había sido por acto de ellos. Y en ese momento empieza un proceso de selección que le dice Dios a Gedeón: como son demasiados, necesito que reduzcas el número. Dile a todos los del pueblo que aquellos que tengan miedo, que no pasa nada, que pueden irse a sus casas, que han sido muy valientes por venir. Y de las 22.000 personas que habían, se fueron 12.000. 12.000 personas regresaron a casa ese día. Porque en este momento, volviendo otra vez a las matemáticas de Dios, nos damos cuenta que Dios tenía que quitar el temor de sus cálculos. Él no podía contar con personas temerosas, porque el temor es contagioso. Y el temor paraliza a las personas muchas veces. ¿Nunca os ha pasado que vais a empezar un nuevo negocio, una nueva etapa en vuestra vida, pero sentís miedo? Decís, no voy a poder hacerlo, no me siento a la altura de poder completarlo, bien sea en trabajo, bien sea en estudios, bien sea en un matrimonio, bien sea en una iglesia. Hay muchas cosas en nuestra vida cuando tenemos temor no somos capaces de avanzar. Y en este momento, para que se pudiese cumplir el milagro que Dios estaba prometiéndole al pueblo de Israel, un milagro que necesitaba quitar el miedo de medio, porque si seguimos teniendo miedo, Dios tampoco puede actuar en nosotros, no puede trabajar. Y después de que se fuesen las 12.000 personas, solo se quedaban 10.000. Y en ese momento Dios le volvió a repetir:
siguen siendo demasiados. Necesito que lleves a tu pueblo a un lago, y que las personas allí, cuando yo te diga esta persona irá, esta persona sí que irá, y cuando yo te diga que no, esta persona no irá. ¿Y por qué lo decía Dios en este momento? Porque sabía que Gedeón seguía teniendo miedo, y que en su condición humana, trabajando con el razonamiento que nosotros solemos tener, nunca iba a poder glorificar realmente a Dios, porque él intentaría escoger a más personas de las que Dios le diría: sí, es que esta persona sí, esta persona no. Pero claro, ¿cómo iba a ser una tarea tan grande de escoger de entre 10.000 personas a quienes eran los capacitados? Dice la palabra que Dios le dijo: todas aquellas personas que beban del agua, que se arrodillen y que beban agua como si fuesen perros, todas esas personas se van a casa. Pero las personas que se arrodillen, cojan el agua con su mano y la beban de su mano, no directamente del lago, esas personas te acompañarán. Y así fue. Se fueron 9.700 personas. Solo 300 personas se quedaron con Gedeón, porque así lo había dicho Dios. Y aún a pesar de todo esto, Gedeón seguía teniendo miedo. No tenía claro si realmente la voluntad de Dios iría con él esa noche. Toda esta historia, la que estoy contando, la estoy contando un poco abreviada para que la podáis entender, pero me gustaría que la leyerais vosotros, porque la historia es muy hermosa, es un poco más larga, y hay muchos detalles que son muy preciosos de leer, la verdad. Y dice que la noche antes de la victoria él seguía teniendo miedo, y Dios le dijo: si aún dudas de que te daré la victoria esta noche, vale, baja al campamento de los madianitas, vete con tu ayudante, creo que se llamaba, no me acuerdo ahora su nombre, Frau, creo que es el nombre. Baja con tu ayudante y te encontrarás a dos guardias hablando. Cuando tú escuches lo que ellos digan, en ese momento te convencerás y verás de que realmente yo te he dado la victoria. Dice la historia que Gedeón obviamente iba a coger la oportunidad y bajó al campamento a ver si era real lo que Dios le había prometido. Y se da la casualidad que se encuentra, no baja ni al pueblo, no baja ni al campamento, se va a las orillas y encuentra a dos guardias, en ese momento los que vigilaban todo el campamento, y se encuentra a dos guardias hablando de un sueño. El que tuvo el sueño le cuenta a su amigo y le dice: soñaba como una pequeña migaja de pan, por decirlo de alguna manera, bajaba de la colina rodando y golpeaba con tal fuerza a nuestro campamento que lo despedazaba, le daba vuelta. Y el amigo del que tuvo el sueño le responde: eso no significa nada más que Dios le ha dado la victoria a Gedeón. Claro, en este momento tú dices: el guardia no conocía a Gedeón, no sabía quién era Gedeón, no sabía ni quién era Joás, pero él tuvo la interpretación y él sabía lo que significaba ese sueño. Y en ese momento dice que Gedeón toma fuerzas, vuelve al campamento, y cuando vuelve al campamento le da a cada uno de los soldados que lo acompañaría trompetas, cántaros o vasijas y antorchas. Y dice que cuando bajaba, que la historia nos relata de que el campamento madianita era tan grande, pero tan grande que era incontable la cantidad de camellos que tenía. Y ya nos contaré la cantidad de soldados que habían en él. 300 hombres solo para eso. Dios le dice cómo actuar, le dice que rodee el pueblo, que rodee todo el campamento, y que cuando lo rodee, dice que toque las trompetas y que rompa las vasijas. Simplemente que haga eso. Y él le pide, y Gedeón le pide a todo su ejército, a su mini ejército de 300 hombres, que hagan lo mismo cuando él lo haga al mismo tiempo. Y dice que en ese momento, cuando él tenía claro, él toca la trompeta, tira las vasijas y todos gritan en el mismo nombre por Dios y por Gedeón. Claro, esto si lo pensamos ahora, se despiertan todos los demás, tienes un problema. Entonces sacamos cuentas, es una persona contra 200, casi una por cada 200. Y dice que en ese momento empezó a ocurrir el milagro, que es cuando, asustados, se levanta todo el ejército madianita, se levanta con tal brutalidad que ellos empiezan a coger sus espadas y atacar a todo lo que se movía. Entre ellos, esa misma noche, se terminaron matando. No sabían a quién atacaban. Y esa misma noche se redujo tanto el número de soldados que solo unos pocos pudieron terminar huyendo, entre
entre ellos algunos jefes, que es parte de la otra historia. ¿Y qué quiero contar con todo esto, con toda la historia que os he contado? Y es que Gedeón realmente no hizo nada. Gedeón realmente solo tiró una vasija y tocó una trompeta. Todo lo demás fue lo que hizo Dios. Porque realmente Dios no te está buscando por la capacidad que tú tengas. Dios no busca un perfil en específico de quién puede predicar, de quién puede salir, de quién puede estar, de quién puede ayudar en sus hogares, de quién puede predicar una palabra a su hijo, a su esposa. Dios solo necesita de ti dos cosas: que creas en Él, dice, y tu obediencia. Solo necesita la fe y tu obediencia. No necesita nada más. Porque ganó una victoria con vasijas rotas. Destruyó un ejército tan poderoso rompiendo un par de vasijas. Y a veces creemos y infravaloramos, pensamos de que un par de vasijas rotas no pueden hacer tantas cosas. Porque, como decía al inicio, Dios tiene esa particularidad de que de las pequeñas cosas de la vida crea grandes historias. Justamente cuando lo leía me impresionó mucho, y es que del pueblo de la nación de Israel en esa época, Israel era, por decirlo de alguna manera, la nación más pequeña que existía en su momento, y fue el pueblo escogido para traer a Jesús aquí a la tierra. Podría haber sido Egipto, podría haber sido cualquier otra potencia, pero no, cogió al pueblo más pequeño, justamente de Nazaret, donde el pueblo, según estaba informándome, nadie esperaba nada bueno en Nazaret. Cogía las pequeñas cosas de la vida y se encarga de hacerlas grandes, como en este momento Gedeón. Y Gedeón, vuelvo y repito, puede ser tú y puedo ser yo. Porque cuando Dios te busca, aunque tengas dudas, Él siempre te estará mostrando el camino. No hace falta que termine de contar la historia. En este momento Gedeón obtiene la victoria y dice que Israel volvió a tener paz hasta la muerte de Gedeón. Posteriormente y lastimosamente, Israel vuelve otra vez a hacer lo malo. Esa es parte de la otra historia. Pero en este momento me gustaría que nos quedemos con esa parte de que realmente Dios solo nos busca a nosotros, y si nosotros tenemos esa fe y esa obediencia, Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. A veces no sabemos cómo obra, a veces nos molestamos mucho cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando estamos en silencio, cuando Él está en silencio. Pero muchas veces cuando Él está en silencio es cuando Él está trabajando más cerca de nosotros. No podemos cuestionar todo el tiempo lo que Dios hace en nosotros, porque podría haber cuestionado Gedeón ¿por qué vasijas en el suelo para derrotar a un ejército? Simplemente es callarnos y obedecer. Porque aunque parezca muy absurdo, todos estos planes, si los llevamos a cabo tal cual como Dios nos lo dice, Él hará grandes cosas en nosotros. Y si realmente estamos contentos con estas matemáticas que Dios tiene, Dios nos capacitará y nos ayudará a resolver todo en nuestra vida. ¿Nunca te has preguntado por qué muchas veces ciertas amistades de nosotros se van lejos de nuestra vida? Y que con el tiempo duele, eso duele, pasan unos días y duele mucho. Pero posteriormente te das cuenta que estas personas no te estaban dejando crecer en tu vida. Y así puede ser en el trabajo. Puede ser de que realmente pierdas un trabajo y creas que ese era el trabajo de tu vida, y realmente Dios te ha sacado de un lugar importante para tu crecimiento, aunque tú no lo hayas querido reconocer. Como si se hayan podido ir líderes, como si se haya podido ir familia, como si te haya dicho lo que sea. Porque Dios sigue buscando entre gente que se encuentra escondida en aquellos lugares. Sigue buscando personas que quieran seguirlo a Él, no personas que quieran encajar en la sociedad. Y me gustaría que, para acabar, hay una cosa muy preciosa también de la historia. ¿Sabéis qué significa el nombre de Gedeón? El nombre Gedeón significa en hebreo guerrero poderoso y destructor. Gedeón se convirtió en el quinto juez más grande de Israel por simplemente la obra o el circo que montó esa noche, malamente dicha. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos de todo Israel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Dios hablaba. Cuando Dios lo llamó por su nombre. No lo estaba llamando por la condición que tenía en ese momento. Y es cuando yo os pregunto,
¿De verdad estamos escuchando? ¿De verdad sabemos el nombre por el cual Dios nos ha llamado? ¿O seguimos teniendo el nombre que la sociedad tiene de nosotros? Esa persona que no encuentra trabajo. Soy esa persona fracasada, esa persona que no tiene amistades, esa persona que no puedo predicar. Es lo que el enemigo te hace creer. Esa persona que dice: no soy una buena amistad, no soy un buen hijo, no soy un buen padre, no soy una buena esposa, un buen esposo. ¿Realmente queréis hacer un cambio? Con esta palabra me encantaba porque nos invitaba a todos nosotros, porque nosotros también somos esa persona que duda, esa persona incrédula, y esa persona de que si realmente deseamos escuchar a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Me gustaría acabar con una pequeña adoración, si nos podemos poner en pie. Y me gustaría que escuches esta adoración. Si te la sabes, cántala, disfrútala. Y si no, me gustaría es que puedas escucharla y que puedas entender qué es lo que está diciendo esta adoración. Porque realmente te recuerda mucho al poder que Dios que tiene en nuestra vida, siempre y cuando lo quieras dejar tú entrar. Porque es como lo decía, Dios no puede actuar en personas de que no quieren ser sanadas. Dios siempre está tocando a la puerta de tu corazón. Pero realmente tú quieres abrirle esa puerta. Me gustaría que cierres tus ojos y que disfrutes de la alabanza.